como derivación de lo que es una perspectiva de amplio espectro en materia de teoría sociológica y con una escala de observación más habitual en biología o antropología, vamos a desarrollar aquí la relación que existe entre el comportamiento inteligente y las estrategias adaptativas. Intentamos mostrar cómo lo que habitualmente se considera una cualidad individual o personal es de hecho una consecuencia y un componente sistémico, integrante de un proceso histórico. Si bien en términos adaptativos es torpe hablar de mayor o menor nivel de evolución, pues el hecho de que una especie biológica continúe existiendo demuestra que su capacidad adaptativa ha sido suficiente, no ocurre lo mismo cuando se habla de complejidad de un organismo, lo cual incide en las condiciones de aclimatación de cada espécimen y a partir de allí en las posibilidades de supervivencia de su especie. Un colibrí no es más evolucionado que una bacteria, solo ha evolucionado de otra manera, pero sí es una estructura somática mucho más compleja, con una situación y unas relaciones en el ecosistema muy diferentes. La razón por la cual existen los colibríes y existen las bacterias radica en que existió la posibilidad material de que los organismos evolucionaran en sus sucesivas mutaciones reproductivas, tanto manteniendo su complejidad como incrementándola. De todas maneras, es bueno recordar que por cada forma de mutación que presenta ventajas en términos adaptativos, existieron muchas que no dieron tan buen resultado, pues los cambios en la información transmitida por las cadenas de ARN y ADN, al ser aleatorios, dan con mucha mayor probabilidad y regularidad un resultado pernicioso o neutro en circunstancias restringidas de acceso a los recursos o de riesgos para la integridad somática. Por esta razón también los cambios evolutivos nunca son demasiado abruptos porque muchos cambios a la vez o un cambio muy importante es más probable que resulte en un resultado incompatible con las condiciones de vida específicas que ha venido desarrollando una especie en un ecosistema. Respecto de este punto de la extensión de los cambios en la estructura somática de los seres vivos, sin duda, desde el punto de vista de la evolución en general, hay hitos que reconocemos como notables en la evolución natural. La aparición de organismos con capacidad de fotosíntesis, que aprovechan de manera directa un recurso abundante como es la energía solar, y es una estrategia favorable en comparación, por ejemplo, con los mecanismos ligados a la quimiosíntesis. No es que sea superior, pero permite una extensión de las especies muy amplia, dada la abundancia del recurso. Otro hito fue la aparición de animales herbívoros, claro que aprovechan que los vegetales hacen aquel trabajo de fotosíntesis. Los carnívoros, los animales pulmonados, la procreación vivípara y mamífera, entre otros hitos importantes en la historia de la vida en nuestro planeta. Pero todos estos resultados sorprendentes se han dado en procesos evolutivos relativamente lentos, contenidos en la reproducción de organismos individuales capaces de aclimatarse a las circunstancias con el esquema orgánico que la suerte biológica de su especie les ha legado, básicamente, sin producir en cada oportunidad un cambio muy importante para la aclimatación en términos de esa estructura, sobre todo en la medida en que las estructuras se van volviendo más complejas. En este sentido, la diversidad biótica, el establecimiento de ecosistemas complejos en la biosfera terrestre, nos indican también la abundancia de recursos en el entorno. Abundancia que permite la supervivencia simultánea de muchas formas diferentes, de aclimataciones diversas y vinculadas recíprocamente. Sin embargo, es esta misma diversidad adaptativa la que crea todo tipo de amenazas para cada especie en particular y en consecuencia en muchas ocasiones la respuesta adaptativa eficiente es aquella que responde a esas amenazas, no solamente a la captación de nutrientes, por ejemplo. En condiciones de abundancia relativa de recursos, esto puede conducir a una trampa evolutiva porque no se bloquea la capacidad de mantener la complejidad,
Y eso tiene un efecto importante: un mayor consumo energético por unidad orgánica de reserva de contenido de información biológica. Es decir, cada una de las unidades, animales, vegetales, hongos, que aumenta su complejidad, tiene un consumo energético, una necesidad de recursos mayor que sus predecesores. Y que pueda mantenerse conlleva que en conjunto, bueno, la lucha por los recursos es mayor y por lo tanto, como muchos de estos organismos son recursos de otros, eso es lo que dispara, digamos, las condiciones de competencia ecológica. Resumiendo el punto, la complejidad creciente puede ser un eficiente método adaptativo en condiciones de competencia, claro, pero siempre comporta un riesgo. Una bacteria, en este sentido, es un organismo en sí mismo muy económico y debe reproducirse muchísimas veces, aunque lo hace muy rápido, para encontrar límites, por ejemplo, en los nutrientes disponibles. Un colibrí ya no lo es. Es cierto, en nuestra perspectiva antropocéntrica, un colibrí es diminuto, es liviano, es hermoso quizá, pero es energéticamente costoso como unidad somática en comparación con la bacteria. Y además, en términos de ecosistema, por muy buen polinizador que sea, en un ecosistema normal es inferior en esta tarea al enjambre de abejas más holgazán. Aunque claro, la evolución hace que en ocasiones el colibrí trate con flores especializadas, que tienen por ejemplo un cáliz muy profundo, con las que establece un vínculo simbiótico porque el colibrí es el que tiene el pico suficientemente largo para llegar al fondo del cáliz y realizar la polinización, además de alimentarse. Porque en este caso no se trata simplemente de su masa corporal, que ya es mucho mayor que la de una abeja, por no hablar de las bacterias, ¿no? Sino de la complejidad superior de sus contenidos de información y por lo tanto de un aumento no proporcional de sus necesidades energéticas individuales. Un cuerpo más grande y complejo gasta relativamente más energía de la que surge de la mera comparación de la masa respecto de un organismo de menor tamaño, por ejemplo. Al mismo tiempo que su especialización lo hace más dependiente de la estabilidad de las circunstancias del entorno que le son favorables, lo cual obviamente tiene como contraparte el riesgo de no poder aclimatarse individualmente ante la modificación de esas circunstancias, lo cual pone en riesgo la continuidad de la especie en última instancia. Cierto es que este aspecto se soluciona parcialmente en el ecosistema, admitiendo en el entorno una cantidad mucho más limitada de colibríes que de abejas o bacterias, tanto por la falta de acceso a los recursos como por la tendencia de los esquemas corporales más complejos a tener una tasa reproductiva más baja. Pero todo esto solo indica que, debido a que la competencia se da entre diferentes contenidos de información orgánica con capacidad de conservación y replicación, que no anticipan cambios en el entorno, sino que responden a las condiciones efectivas e inmediatas, la competencia por los recursos es intensa con independencia de su abundancia. Recordemos que por contenidos de información entendemos formas regulares de estructuración de la materia y de circulación de la energía. En consecuencia, la tendencia a la supervivencia del más apto favorecerá en ocasiones a esquemas somáticos individualmente más costosos, frente a lo cual muchas mutaciones defensivas exitosas se corresponderán a su vez con más tamaño, más agresividad y más consumo energético, o también con esa otra estrategia adaptativa, energéticamente peligrosa por su alta demanda agregada de recursos, grandes poblaciones concentradas de organismos relativamente grandes. Un dispositivo adaptativo muy eficiente cuando los recursos son abundantes, pero muy endeble si estos recursos disminuyen. En condiciones de este tipo de competencia continua, para muchas especies con alta complejidad somática, las reacciones relativamente simples ante diferentes estímulos, los actos reflejos y las pulsiones corporales, el modo en el cual una disposición somática lleva a cabo un determinado proceso de trabajo, internamente mucho más complejo que una mera reacción a un estímulo, estos dispositivos
resultaron ya insuficientes en términos adaptativos. De modo que esa estructura somática dejó de ser en muchos casos una respuesta eficiente y se produjo una mayor variabilidad en términos de comportamiento. Y más importante todavía, en la aclimatación por medio del cambio conductual. Por esta razón también vemos en los animales de mayor tamaño la tendencia a encontrar más rápidamente mutaciones considerables en su evolución, a pesar de que su menor tasa de reproducción debería conllevar mayor estabilidad en las formas disponibles, por decirlo así. O sea, en las mutaciones aptas para continuar con el recorrido habitual del espécimen y por lo tanto de la especie. La propia competencia entre especies de gran tamaño relativo es fuente de la inestabilidad de sus estructuras somáticas, aunque no es nada en comparación con los cambios inducidos en las mismas en condiciones de estructuración histórica de información, como veremos, vale decir, ante la presión de las sociedades que llamamos humanas. Pero una variedad mayor en las respuestas posibles a los estímulos y una mayor capacidad de percepción y discernimiento de las condiciones del entorno tienen también una serie de requisitos somáticos y energéticos, sistemas nerviosos más complejos y con mayor capacidad de procesamiento de información, llevaron a las estructuras somáticas a establecer como base de esta variabilidad la posibilidad de establecer tensiones ya no meramente orgánicas, sino entre las propias reacciones a los estímulos. Así obtienen ciertos animales en su evolución la posibilidad de seleccionar, por decirlo así, un determinado comportamiento en una determinada circunstancia. No es una selección deliberada, racional, sino la posibilidad que surge de la colisión de diferentes procesamientos de estímulos, que es una manera mucho más compleja en cuanto a la percepción del entorno y el procesamiento de datos, de la información que se recibe para poder dar una respuesta eficiente en la aclimatación al entorno. Esto podemos verlo cuando le ofrecemos, por ejemplo, comida a un gato que no está habituado a nuestra presencia. El instinto de alimentarse luchará contra el instinto de protegerse, porque somos una fuente de alimento, al mismo tiempo que somos una potencial amenaza. Podemos ser una trampa. Es una tensión que nunca se encontrará en el comportamiento de una mosca, por ejemplo, que es mucho más limitada en su capacidad de procesar la información que le brinda el entorno, aunque es cierto también que no necesita de esa capacidad porque tiene otras ventajas competitivas. Es muy rápida, vuela, es chiquitita, difícil de cazar, lo ve todo, entonces, aunque lo que percibe tiene menor cantidad de información procesable que lo que ocurre con un gato, es igualmente un organismo bien preparado para la subsistencia. Y el problema quizá consiste en que ciertas ventajas competitivas son inconsistentes entre sí. No se puede tener el tamaño de una mosca con un escaso desarrollo del sistema nervioso central las cualidades cognitivas que puede tener un gato. En este sentido, por ejemplo, un dragón es una bestia inverosímil, no porque sea imposible que un animal escupa fuego. Hay cosas realmente extrañas en la biosfera, como por ejemplo respecto de animales que atacan lanzando cosas, el camarón pistola, es rarísimo. La inverosimilitud biológica del dragón se da porque un animal con la masa de un elefante que fuera capaz de volar a la velocidad de un águila demandaría una interminable cantidad de recursos. Volaría unos 10 kilómetros antes de tener que descender para devorar algo del tamaño de un cebú para seguir funcionando. No obstante, esta capacidad derivada de confrontar pulsiones en una tensión es la base también de la capacidad de aprendizaje y de la reacción mediada, y, con estos, del abandono parcial de las estrategias adaptativas basadas en la memoria inherente para avanzar en la capacidad de alterar procesos de trabajo, en orden de mejorar los resultados de la aclimatación. Recordemos que la aclimatación es, no lo dije antes, es el proceso de adaptación de cada espécimen, de cada individuo biológico, que será eventualmente esta capacidad de alterar procesos de trabajo
la diferencia entre habilidad, que es una capacidad directa de realizar un proceso de trabajo, y la inteligencia propiamente dicha, signada por la posibilidad de alterar sistemáticamente estos procesos de trabajo, insisto, para mejorar sus resultados. Claro que esto requiere, a su vez, de un organismo ya lo bastante complejo, con un esquema corporal capaz de desarrollar conductas variadas, diríamos mixtas, en donde las pulsiones gobiernen las funciones somáticas, la respiración, el parpadeo, etc., y los instintos, las reacciones mediadas que permitan un comportamiento más flexible a partir de una percepción del entorno más compleja. Un guepardo, lanzado a la carrera ante el estímulo de una presa, no solo sigue su pulsión de comer, aunque el hambre como estímulo primario, como pulsión, indudablemente opera en su comportamiento de caza en forma decisiva. Pero es más complejo porque este predador debe poder alterar su recorrido en función de las reacciones de su objetivo, por ejemplo. Debe componer una serie de estímulos visuales ante la presencia de obstáculos en el terreno, o incluso de otras amenazas, como, no sé, me imagino un león cazando a la misma presa potencial. Evidentemente, esto requiere un nivel de complejidad perceptiva y reactiva muy elevado, sobre todo si estamos corriendo a más de 60 km por hora. La propia selección de la presa potencial, el animal más débil de la manada, por ejemplo, es ya un proceso informacional complejo que no responde a un circuito estímulo-respuesta simple o directo. El instinto se sostiene sobre una base somática más compleja que las pulsiones, pero más importante para nuestra exposición, representa la existencia de nuevos contenidos de información que, precisamente, tensionan las tendencias de pulsiones contrapuestas. La abeja más astuta del mundo nunca aprenderá nada distinto de lo que le indique su memoria inherente, y eso no es obstáculo para que muestre en su enjambre un comportamiento de considerable complejidad. Pero la experiencia de cada cachorro en una camada de perros será totalmente diferente a la de sus hermanos en lo que hace a sus procesos de aprendizaje y respuesta a los estímulos. Por esta razón, la eusociabilidad de las colmenas es tan diferente de la sociabilidad canina. La primera se basa solo en memorias inherentes, mientras las segundas, las de los cachorros, se basan en estas memorias inherentes y también en procesos de aprendizaje, en donde esas memorias somáticas son procesadas en interacciones de diverso tipo, más amplios, más flexibles. Son interacciones con el ambiente, pero también con el resto de la jauría y las diferentes posibilidades de aclimatarse a esos ambientes. Lógicamente, cada perro es, como unidad somática individual, muy oneroso en términos energéticos en comparación con una abeja, como habíamos hecho antes la comparación entre la bacteria y el colibrí. Y a la vez, el perro expresa unos espectros de comportamiento más limitados que otros animales, más inteligentes quizá. Además, entre la abeja y el perro existen numerosas proporciones, pulsión-instinto, recordando que este último depende siempre de la existencia de las primeras, tanto en el espacio ontogénico como en el filogénico, lo cual constituye la razón estructural por la cual la ontogénesis muestra tanta relación con la filogénesis. Había una expresión que decía que la ontogénesis resume la filogénesis. No estoy quizás tan de acuerdo con esta expresión, pero ciertamente expresa una relación consistente. Sin embargo, nuevamente, todo esto remite al problema de las opciones limitadas dentro de cada espacio ecológico, dentro de cada nicho, porque tanto abejas como perros son producto de determinados procesos evolutivos en determinados ambientes ecológicos que muy poco tienen que decir acerca de la capacidad de supervivencia de cada abeja o perro particular. La eficiencia adaptativa siempre debe medirse en términos de las generaciones precedentes, si tuvieron éxito en la supervivencia, es decir, de la capacidad de replicar sus cambiantes contenidos de información en un contexto que es también evolutivo.
De esta forma, la información que procesan los instintos es derivada de las pulsiones, que son resultados de respuestas a tensiones somáticas, y en este sentido es todavía información derivada de las mismas. Pero es también un tipo nuevo y diferente de información. Es más versátil, ya dije, más flexible. Por información derivada entendemos que tiene los mismos objetos que las pulsiones y está formada de la misma materialidad, pero con una mayor gama de comportamientos asociados posibles, resultados diferentes para cotejos y conflictos de las mismas pulsiones. Quizá la principal característica de la información derivada, entonces, es que es resultado de información estructural que interfiere consigo misma para alcanzar un espectro mayor de comportamientos posibles. No obstante la complejidad de muchos comportamientos instintivos, que se desarrollan no solo en organismos individuales, sino también en colonias de muchas diferentes conformaciones y grados de complejidad interna, la información que contienen continúa dependiendo de la estructura somática, y por eso no decimos que sea un tipo de sistema adaptativo diferente. Solo en algunas especies se verifica un grado de transformación de las conductas mediante el aprendizaje que sea suficiente para afirmar que se trata de información producida por el grupo al que un individuo pertenece, una manada de búfalos o una jauría de lobos, mostrará los mismos comportamientos generales que otra manada o que otra jauría, mientras no se hayan separado mucho en términos de información genética. Al igual que una colmena se asemejará a otra colmena de la misma especie en este sentido. Poseen, como asociaciones de individuos, la misma información adaptativa y las particularidades locales no inciden en los resultados, considerando siempre un periodo de tiempo evolutivo acotado, claro está. No se trata de comparar lobos de hace 2 millones de años con lobos actuales. Indudablemente allí es mucho más probable que la evolución genética, que la serie de mutaciones haya producido cambios considerables, como ha producido cambios en el ecosistema circundante. Sí existen diferencias, por otra parte, que están vinculadas no ya a la complejidad somática, sino a la complejidad de las interacciones que está implicada en esta variabilidad de los comportamientos posibles y recíprocos, ligados a cierto grado de, diríamos, comunicación, de intercambio de información. Estamos lejos todavía de la comunicación compleja, culturalmente mediada, que caracteriza las interacciones humanas. Aquí se limita, insisto, a cierto intercambio de información, que no implica quizá contacto directo entre los cuerpos, aunque muchas veces el contacto directo, como en una pelea entre dos machos que pretenden ser dominantes, implica esta correlación también, lógicamente. La comunicación de información no es solo transferencia de información, como la que puede darse entre las hormigas en una línea de recolección. Es un fenómeno que se cuenta entre los que me fascinan desde que era chico. O en el baile de los zánganos en las colmenas. Incluso la mayor parte de las ceremonias de cortejo en aves y otros actos sociales, comunicativos respecto de otros integrantes de la bandada o la manada, son conductas que están más asociadas a la información inherente que a un aprendizaje particular. En este sentido, la variabilidad de la información por transferencia es más limitada que la comunicación de información propiamente dicha. Ocurre que la comunicación no solo implica necesidades estructurales, tensiones ordenadas y capacidades bastante elevadas en términos de emisión de un mensaje, sino una amplia capacidad correlativa de evaluar la respuesta a esa emisión. En el aprendizaje no solo se intenta transmitir un deseo o programar una conducta, para lo cual el instinto suele ser un medio de estructuración suficiente. También es necesario poder evaluar el resultado de la propia transmisión en un rango relativamente amplio de posibilidades. Constituye un gasto adicional considerable,
una inversión de tiempo y energía que no es tan sencillo evaluar como positiva en términos de sus ventajas evolutivas. Son estados menos probables, como lo muestra la continuidad evolutiva de estrategias adaptativas mucho más antiguas, y ello puede deberse a la complejidad necesaria, tanto orgánica como relacional, para sostener esos mecanismos, sí, pero también a su ineficiencia relativa en largos periodos de tiempo, vinculado o no a esta mayor exigencia energética. En resumen, la comunicación ligada al aprendizaje y al aumento de la información por este medio requiere la existencia de una estructura comunicativa diferente del acto reflejo, la pulsión o el instinto, estructura que solo es posible en animales con un alto desarrollo del instinto gregario, en donde la convivencia continua esté signada por regularidades de interacción recíproca. En la comunicación de las especies gregarias, las respuestas y reacciones están en diferentes grados, mediadas por un intervalo de evaluación que implica un incremento de la tensión interna en los organismos, aunque de ninguna manera esto requiere de una proyección reflexiva y autoconsciente. Esto a su vez implica una retención de descarga que aumenta la excitación interna de manera displacentera. Sin embargo, sin este retraso o sin la capacidad de tolerar esta tensión adicional contenida en el displacer, resultaría imposible generar una respuesta más elaborada. Y una respuesta más elaborada significa la capacidad de alterar resultados, de no repetir automáticamente un proceso de trabajo cualquiera, y esto implica que el displacer causado por la retención de tensiones deriva en una característica emergente muy notable. Los instintos, como vimos, permiten alterar hasta cierto grado los actos reflejos, los impulsos, cuando se reacciona ante un estímulo. Y esto en cada especie o colonia animal supone una serie de habilidades individuales, específicas en sus relaciones con el entorno. Pero la comunicación y sus capacidades asociadas permiten algo más, nuevo y diferente en términos evolutivos. Permite alterar deliberadamente una habilidad para cambiar un proceso de trabajo cualquiera y reevaluar sus resultados en función del reconocimiento de errores y éxitos de cada diferente ensayo. En esta capacidad de experimentar y alterar procesos de trabajo consiste lo que llamamos inteligencia en última instancia. Vamos a hacer un análisis un poco más pormenorizado más adelante. Y por la misma razón, la estupidez consiste en esperar diferentes resultados de idénticas experiencias. Lógicamente, cuando hablamos de deliberación, no hablamos todavía de reflexión o de interacción comunicativa en el sentido en que lo dice, por ejemplo, la acción social en Weber o la acción comunicativa en Habermas. Es todavía una instancia en la cual las funciones orgánicas poseen esta habilidad de retrasar la respuesta inmediata para buscar un camino más flexible y que permita mejorar la experiencia. En este sentido, quizá la sociabilidad no sea el único camino evolutivo para llegar a poseer conductas altamente adaptables ante diversas circunstancias. Ahí está, por ejemplo, el extraordinario fenómeno de la inteligencia de los pulpos. Pero es sin duda uno que ha tenido éxito evolutivo en este sentido específico y seguramente el que ha llegado más lejos en la percepción y el control de circunstancias extrasomáticas en cualquier caso. Flexibilizar conductas tiene un beneficio adaptativo inmediato. Es mucho más rápido que aguardar a que una mutación aleatoria de la información genética genere la respuesta correcta a un problema planteado por un cambio en el entorno, por ejemplo. El individuo se encuentra más capacitado para aclimatarse. Tal vez no es necesario malgastar, por decirlo así, los recursos que implica. No lo necesitan, por ejemplo, especies con una elevada cadencia vegetativa, o que tengan escasos competidores o poco consumo energético individual. Pero la evolución de una especie en un ecosistema es una cuestión de oportunidades, no de decisiones. En este punto, antes de verificar la característica singular que adopta este proceso para el ser humano, es necesario comenzar a delimitar para comprender lo que ocurre en el contexto de un sistema social humano o sistema histórico.
Repasando las ideas que encontramos en la bibliografía, muchas formas de comprender la inteligencia y su medición como magnitud independiente, algo que quizá no sea demasiado útil en realidad, sino para componer jerarquías ideológicamente mediadas y que hacen a los test de inteligencia un dispositivo bastante peligroso porque en definitiva lo que importa no es el grado de inteligencia que tenga, por ejemplo, una persona considerada como individuo en un contexto laboral, sino su capacidad para cumplir una función. Y entonces vamos a encontrar gente que está en funciones que requerirían mayor inteligencia, pero han llegado por sus condiciones sociales de partida, y gente que realiza trabajos en los cuales no utiliza toda su capacidad intelectual. Realmente la sociedad no distribuye las responsabilidades o los quehaceres por el grado de inteligencia que pueda tener una persona. Y lo más significativo es que hay una variedad importante de respuestas. Al no haber realmente un consenso, no queda más opción que seleccionar elementos para componer una idea dentro del contexto teórico que estamos trabajando, desarrollando. Y esta idea es la que me llevó a componer esta definición general como capacidad de identificar, analizar, evaluar y modificar procesos de trabajo. Si algo tiene la inteligencia es que se vincula con un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo que puede ser el desarrollo de un pensamiento abstracto, sigue siendo un proceso de trabajo. No solamente cómo movemos una piedra, si utilizando la fuerza bruta o una palanca. Una palanca es un conocimiento social específico. Después lo entendemos su funcionamiento. Le damos razones matemáticas, lo interpretamos. Pero en principio el proceso de trabajo es social. En cualquier caso, decía, repasando lo que se ha escrito, obviamente del inmenso acervo disponible, lo que alcancé a investigar, entre las pautas que componen la idea de una inteligencia avanzada se incluyen elementos cognitivos como la creatividad, la memoria, tanto de corto plazo según cómo se procese como de largo plazo, la flexibilidad mental, la autocrítica, la abstracción, una capacidad amplia de reconocer diferencias en el entorno y establecer, por ejemplo, prioridades de acción, como así también la capacidad de plantear y resolver problemas. A su vez, se ha definido la inteligencia según su forma de expresión o área de aplicación, lógica, emocional, física y demás. Hay actualmente una división más amplia. Sobre las posibilidades puntuales de intervención en su desarrollo, expansión y orientación, es un fenómeno interesante, especialmente para el área de la educación. Pero se trata sobre todo de un acontecimiento ideológico y político demasiado próximo como para ser interesante su evaluación en este espacio. Quiero decir, la educación científica, la preocupación por la pedagogía, la didáctica, el interés en generar diferentes grados de educación es muy reciente en la historia como para, bueno, darle un lugar en el papel de la adaptación, de la inteligencia en la adaptación de la especie humana, suponiendo que ese sea el objeto que define esta exposición, ¿verdad? Ronda por esos lados, pero no es totalmente eso, por razones que hacen a la perspectiva teórica que se aplica. Y en todo caso, con la inteligencia ocurre que tiene un problema como categoría aislada. En ese caso, que es como se la utiliza habitualmente, no se percibe solución de continuidad entre la inteligencia en los animales y en el ser humano. Es solo una cuestión de magnitudes relativas. Se trata sobre todo de un problema de enfoque y sin embargo la falta de una perspectiva sociológica, incluso cuando se aplican categorías lingüísticas para entender la inteligencia, caso de Chomsky por ejemplo, esta falta de perspectiva sociológica explica parcialmente esta debilidad explicativa que a la larga revela cierta inconsistencia y sobre todo mucha presencia del interés ideológico en generar magnitudes relativas, porque al decir que la inteligencia entre animales y humanos se trata de una diferencia de magnitud, como están considerados en ese caso los seres humanos como diferentes animales, se naturalizan las diferencias de magnitud de inteligencia entre las personas y casi inmediatamente entre los distintos segmentos sociales cuando existe un interés para eso. Es
la forma más habitual de discriminación que hay contra cualquier subgrupo social, sus características de inteligencia. Por la negativa, por ejemplo, decir, para un racista, obviamente, los africanos son menos inteligentes que los blancos, no tiene ninguna base científica, pero se puede decir en base a esta discriminación por magnitudes. O también se puede decir, los judíos son muy inteligentes, mucho más que los negros, pero usan su inteligencia para el mal. Estas cosas se pueden decir. En todo caso, son problemas que en buena medida escapan a la perspectiva que estamos utilizando, porque en este sentido adelantaré que la inteligencia humana es diferente de la animal, no solo en su cantidad, en su magnitud, sino en su cualidad de ser principalmente un fenómeno social, vinculado a contenidos de información diferentes. Es parte de un tipo diferente de sistema, ¿sí? Por eso se llama sistema histórico, entre otras cosas. Pero en todos los casos que hemos mencionado, los elementos comunes a las definiciones de inteligencia, esto sí es útil decirlo, se reúnen en una combinación que tiene muy claro el papel de la inteligencia como intermediaria entre la adquisición de información, el procesamiento interno de la misma y el egreso de la información como parte de la transformación de un proceso. Sí, que puede ser lingüístico, laboral, propiamente dicho, pero en todo caso que cambia la disposición del mundo externo, y por eso yo la denominé proceso de trabajo. Entonces decía, estas definiciones de inteligencia coinciden en una combinación de adquisición y procesamiento de información, por el lado de ingreso de información, y por el lado de la transferencia de información, se habla de la capacidad de modificación de los procesos de trabajo, incluyendo, claro, insisto, los de orden comunicativo, que implican una interacción de reciprocidad, un ida y vuelta de esta transformación, que permite, por ejemplo, llegar a la coordinación de tareas, que como se expresa a partir de Habermas, es claramente el objeto, en este sentido, de lo que era la vieja acción social para pasar a ser acción comunicativa. Resumiendo mucho la cuestión. Y aquí, creo yo, es donde la sociología tiene algo diferente para decir, porque en las sociedades humanas, entonces, estos procesos no son individuales, sino que están, en principio, por lo menos culturalmente mediados, significados y determinados. Y esta expresión de culturalmente cambia completamente el juego para entender la inteligencia. Intentando sostener esta nueva perspectiva, vamos a decir que el conflicto está servido porque un elemento común a la mayoría de las perspectivas que tratan con este fenómeno de la inteligencia, que la circunscriben, que intentan delimitarla, que intentan darle un uso y una operativa también social, es el de asignarle un sustrato psicosomático, es decir, se considera la inteligencia como una capacidad del individuo orgánico, y a partir de allí se suele establecer la posibilidad de establecer magnitudes comparativas. Es lo que se trasluce, por ejemplo, en las mediciones del cociente intelectual, por ejemplo. Debe entenderse bien el problema, creo, porque no se trata simplemente de un conflicto entre verdad y error, y esto incluso al margen del interés ideológico que se tenga en sostener la idea de las magnitudes relativas de la inteligencia. Voy a decir en principio que, andando en el camino de la investigación históricamente, esta perspectiva psicosomática de la inteligencia es realmente útil, ha sido realmente útil, porque permite comparar la inteligencia entre un cuervo y un canario, y también entre dos cuervos, verificando cuál es, por ejemplo, la capacidad de cada individuo de resolver determinados problemas. Incluso para determinar que no existe tal cosa como una diferencia de magnitud en ciertos casos. Aunque claro, no solo se trata de resolver problemas, igualmente es prueba de inteligencia la capacidad de discriminar y seleccionar entre diferentes experiencias calificadas como problemas. Y sobre todo, vamos a descubrir que especialmente en el sistema histórico es una prueba de inteligencia la capacidad de construir nuevos problemas. Sin embargo, esta perspectiva psicosomática deja de ser tan útil
cuando el objeto, por decirlo así, deja de ser el operador individual y lo que se analiza es el propio proceso de trabajo, su modificación y sus resultados. Y los procesos de trabajo en las sociedades humanas generalmente no dependen del operador individual, ni en su realización directa, ni en su producción original. Lógicamente, todavía es posible aplicarla. Si se comprende a priori a la inteligencia como una serie de disposiciones de comprensión y acción del individuo respecto de su entorno, lo que se defina por proceso de trabajo no podrá ser otra cosa que la serie observable de acciones individuales, de donde se obtendrá una perspectiva analítica de las decisiones particulares, los vínculos emocionales conscientes o inconscientes, las capacidades diferenciales y otras determinaciones que hacen al desenvolvimiento de cada unidad orgánica considerada en forma individual. Ahora bien, esto es perfectamente razonable para analizar el comportamiento de especies que definan su relación con el entorno en términos de series de acciones individuales, pues lo que definirá su destino evolutivo y adaptativo será el ajuste del comportamiento individual a las condiciones de ese entorno. Sin embargo, ya en los animales que han desarrollado formas gregarias de adaptación, los procesos de trabajo, sea que vinculen a los organismos con el entorno, con sus congéneres o consigo mismos, en ocasiones procesan la información en forma colectiva, no individual. Y lo hacen porque han fragmentado el proceso de trabajo en acciones individuales diferenciadas y asociadas, coordinadas, que es la característica más evidente de los procesos históricos. En estos casos, los procesos de trabajo no pueden simplemente comprenderse en la lógica del procesamiento y la acción individual. Y no solo porque existe una sinergia sistémica, las colonias, enjambres, manadas, cardúmenes y demás colectivos totalmente irracionales también expresan formas sinérgicas en sus procesos de trabajo. Pero debemos recordar que en estos casos esta división está instalada en su memoria inherente, no en la experiencia colectiva como tal. En estas conductas asociadas derivadas del propio comportamiento gregario, el resultado del proceso de trabajo no puede depender del comportamiento o la capacidad individual. Cuando la coordinación de acciones requiere de conductas diferenciadas y regladas por procesos comunicativos y al mismo tiempo el comportamiento particular debe ajustarse a esas condiciones, pues no procede de la memoria inherente, nos hallamos frente a un proceso de gestión de información bastante diferente, en el cual se combinan el instinto y el aprendizaje para obtener resultados operativos en las relaciones sociales que constituyen el proceso de trabajo. Lo que ocurre en estos casos es que el instinto y el comportamiento aprendido establecen una tensión recíproca, en donde los individuos deben seguir reglas sociales para participar de la vida social y a la vez el colectivo debe ser capaz de transmitir esas reglas e imponerlas para que el dispositivo colectivo de ajuste al entorno sea eficiente. La aclimatación al entorno no es, en estos casos, el resultado de un proceso particular desarrollado por el individuo. No lo es tampoco el proceso de resolución de problemas, ni el de la selección de problemas, ni el proceso de toma de decisiones. En ocasiones, claro, como un determinado proceso de trabajo es realizado todavía por un organismo en particular, en todo su recorrido, aparenta ser individual, pero en cualquier caso responde al procesamiento de información histórica instalada en el individuo, con el típico ejemplo de Robinson Crusoe en primer lugar, recordando la sarcástica crítica de Marx ante las robinsonadas de los ideólogos liberales. Esta nueva estructura que vincula la inteligencia al comportamiento social permite unas primeras y, en principio, rudimentarias formas de división social del trabajo, que a su vez es una forma rudimentaria de hacer social el cambio de un proceso de trabajo específico. Los beneficios de aclimatación y adaptación que implique también deben compensar la carga adicional de tensión entre organismos y dentro de cada organismo, que se instala en circuitos conflictivos en el aparato nervioso y requiere de un mayor número de procesos para desarrollarse. Lógicamente también debe compensar la carga social, la tensión social que se agrega porque al estar cada parte forzada a participar en este sentido de la interacción social, hay una tensión irresuelta también en ese sentido, un
conflicto potencial inherente a la relación social en este tipo de espacios. El aumento de la complejidad estructural, que ya no se expresará en una memoria somática solamente, en una memoria inherente, puede, entonces, con su fragmentación, instalarse parcialmente en diferentes estructuras somáticas asociadas. Supone la producción, almacenamiento, procesamiento y ejecución práctica de contenidos de información de un nuevo tipo, que no puede reducirse a las estructuras instintivas, ni a las pulsionales, ni a las orgánicas, ni se explica tampoco ahora por la sola existencia de un comportamiento gregario. Ahora bien, de las diversas especies que muestran algún tipo de comportamiento asociado complejo, solo una que sepamos lo ha desarrollado al punto de constituirlo en su característica principal. Esta exclusividad no indica en principio, sino que el dispositivo muestra grandes desventajas adaptativas y solo en circunstancias muy limitadas alcanzó un grado de desarrollo en el cual las ventajas superan a las desventajas. Por esta razón, no planteamos que esta ruptura haya sido un resultado abrupto y espontáneo de ciertas disposiciones históricas o biológicas, sino que la evolución de cierta estrategia de adaptación, la de los instintos dispuestos en espacios gregarios, fue derivando gradualmente en la aparición de este tipo de estructuras históricas, que acompañaron a las preexistentes y cuyas ventajas, expresadas básicamente en la flexibilidad y la velocidad adaptativas, solo eventualmente compensaron ciertas notorias desventajas, como lo son la dependencia recíproca y el alto costo relativo de replicación y sustentación del sistema, porque el sistema mismo comienza a requerir recursos energéticos más allá de lo que requieren los organismos individuales. Ni siquiera grandes avances de la humanidad primitiva, vamos a decirlo así, como la producción y uso de herramientas líticas, que tiene al menos 1,5 millones de años de antigüedad, o el control del fuego de unos 750.000 años, o el desarrollo de técnicas asociadas de caza o recolección. Ninguno de estos hitos representó en principio ventajas decisivas en la lucha por los recursos y la subsistencia en relación a especies mucho menos inteligentes en este sentido, pero dotadas de herramientas evolutivas naturales de alta eficiencia competitiva. En realidad, cuando se habla de las grandes ventajas del ser humano, el andar bípedo, el pulgar oponible, la vista frontal, la gran capacidad cerebral relativa, cuando se habla de estas cosas, normalmente se olvida que prácticamente nada de esto sirve realmente como herramienta competitiva para la aclimatación o la adaptación sin los contenidos de información que permiten la coordinación de acciones diferenciadas y, sobre todo, la capacidad de transmitir información y procesarla en términos de lenguaje, en términos de comunicación, de inteligencia en este sentido. Es decir, la capacidad de mejorar el propio proceso de trabajo de transferencia de información mediante la creatividad, la experimentación, el error y el aprendizaje, todas ellas capacidades propias del sistema histórico antes que orgánico, porque es el sistema histórico el que impone a los nuevos individuos, a los que van a ser los futuros trabajadores de todo tipo en una sociedad determinada, los contenidos de información que van a tener que utilizar y la manera en que van a utilizarlo. Por supuesto, en un periodo de tiempo largo, como es quizás cerca de 2 millones de años, no se rechaza la idea de cierta dialéctica entre ambos órdenes, en el sentido de asociar el impacto de uno sobre otro, de la organización orgánica evolutiva y del sistema histórico en evolución. Porque el proceso al que hacemos referencia aquí implica superponer a la fluidez lenta de la adaptación biológica derivada de la aleatoria mutación genética, que nunca se detiene, una mucho más veloz y sistemática fluidez de lo histórico,
capaz de alterar más rápidamente procesos de trabajo particulares, exprimiendo la neuroplasticidad a niveles sin precedentes. Sin embargo, ya en esta instancia, esa neuroplasticidad no opera en un sentido solamente individual, sino que es utilizada como sustrato para la fragmentación de los contenidos históricos de información. No es una decisión deliberada, es simplemente un proceso de incremento en la capacidad de controlar los procesos de trabajo, en donde efectivamente ya se establece una dialéctica entre cada momento de fragmentación de los contenidos históricos de información y su propio proceso de retroalimentación. De modo que la inteligencia en la modificación de procesos es ya antes social que individual. No depende de la información inherente del cuerpo ni de la evolución instintiva y gregaria de la especie, sino de la transferencia de información en un grupo específico de especímenes humanos. Cuando este fenómeno, que está empotrado en los instintos, las pulsiones, los actos reflejos y la bioquímica del cuerpo en general, como esta bioquímica lo está en la interacción de los compuestos orgánicos y estos en la interacción de átomos y estos en la interacción de las partículas que lo componen, y más allá no sabemos. En todo caso, este fenómeno alcanza en algún momento un grado de desarrollo en el cual la aclimatación, sustentación y replicación de cada organismo dependen de la conservación, replicación y adaptación de esos contenidos históricos de información. Es cuando estos contenidos históricos pasan a ser predominantes en términos de la dinámica estructural y su proceso de evolución se vuelve a su vez irreversible. No se puede renunciar a ellos si se quiere que ese animal social continúe con vida, tanto a nivel del organismo individual como de la especie. Lo que distingue al ser humano de los demás animales, de todos los demás animales, lo que le permite tener inteligencia superior, creatividad, capacidad amplia de modificación de su entorno y en general eso que se denomina cultura, es en realidad el hecho de que existe en el contexto de este nuevo sistema. Si se hace el intento de mantener un lenguaje biológico o biologicista para comprender el fenómeno, puede parecer en principio un caso de convergencia adaptativa respecto de enjambres y colonias, me refiero a los insectos, en donde la supervivencia individual queda completamente supeditada a la estrategia colectiva de adaptación. Sin embargo, el sistema histórico en sí mismo es de un orden diferente al de cualquier sistema biológico, tanto por las características que desarrolla en su especie huésped, como por el tipo de relación que establece con el propio ecosistema, pero principalmente por el tipo de estructuras que desarrolla y que le permite una dialéctica evolutiva que no puede reducirse a la estructura orgánica porque interfiere consigo mismo y se desarrolla en sus propios términos de evolución. Esto es lo que ocurre con el sistema histórico, que sus componentes estructurales interfieren consigo mismos. En el contexto de un sistema histórico que fragmenta su información de replicación y coordina su interacción en formas no solo sinérgicas, ya vimos que esto es algo bastante común, sino también flexibles en una escala impensable para organismos complejos, es que se producen las circunstancias para que, a partir de las necesidades intrínsecas de coordinación y adaptación, la información genere circuitos redundantes y reflexivos, autorreferentes también, derivando en esa forma particular de autoconciencia de las unidades de procesamiento y almacenamiento de información, en la cual los individuos se representan a sí mismos y actúan por intermedio siempre de representaciones ideológicas, que son históricas. Y aunque estas autorrepresentaciones sean individualistas, en última instancia solo están replicando y recombinando la forma adaptativa que tienen los contenidos del sistema. Es en ocasiones difícil de aceptar que nuestra perspectiva acerca de lo que somos las personas como individuos está tan compuesta por lo que es la historia, pero
A este respecto siempre hay que pensar que para pensarnos a nosotros mismos siempre usamos un medio, que es el lenguaje, que es intrínsecamente histórico. Eso debería ser un indicador suficiente para pensar en qué sentido se mueve la cuestión de la autorreflexión, de la autoconciencia. Recordemos, para finalizar, que si bien la sociología clásica ya había advertido que tanto las relaciones sociales de producción como el contexto de referencia y las formas de actuar, de sentir y pensar eran imposiciones históricas o contextos históricos en las que los organismos humanos por sí mismos tenían poco poder de decisión autónoma, no definían esas condiciones ni esos contenidos, esta perspectiva sistémica deriva muy pronto en una sensación de incomodidad bastante manifiesta, porque sacude ciertas bases de nuestra seguridad ontológica respecto de nuestro rol particular en la existencia, que es ideológica. Sin embargo, lo que ocurre es que declarar un nuevo concepto de autoconciencia no la elimina, seguimos experimentando esta autoconciencia, ni tampoco elimina lógicamente los patrones ideológicos que la representan, que la simbolizan y que la hacen operativa, porque para la coordinación de los fragmentos de información es que existen esos patrones ideológicos de reconocimiento y de autorreconocimiento. Lógicamente, colisiona frontalmente con el individualismo occidental predominante, pero no necesariamente, esto es material para otra lección quizás, no necesariamente decía choca tanto con otras perspectivas ideológicas que han tenido éxito en otras civilizaciones humanas. De modo que solamente queda refutar la idea, rechazarla, negándola o acostumbrarse a ella. Ubuntu, Ukutu la Kuabalinganayo.